El Palacio Imperial de Exaltera, capital del imperio de las coronas estelares, vibraba como si estuviera vivo. Las paredes cristalinas, talladas en minerales translúcidos que captaban la luz de 3 soles, reverberaban con un murmullo grave. No era viento, no era maquinaria, era el rugido contenido de miles de soldados y consejeros corriendo de un lado a otro. La noticia había atravesado el palacio como un relámpago, las princesas habían desaparecido. En la sala del trono, la reina Azaratel estaba de pie. Su silueta era esbelta y alta, envuelta en una armadura ceremonial que parecía líquida, formada por filamentos de un metal vivo que se movía como serpientes a su alrededor. Sus 4 ojos, 2 grandes, horizontales, y 2 más pequeños en las sienes, centelleaban con furia. Nadie se atrevía a sostenerle la mirada. ¿Cómo es posible? Su voz retumbó, profunda, grave, atravesando la sala. ¿Cómo pudieron perderlas bajo estas murallas? Los guardias de élite inclinaron sus cabezas hasta casi tocar el suelo. Ninguno habló. El general Corbett, un ser robusto con piel azul grisácea y colmillos curvados, se adelantó un paso, con el pecho rígido. Majestad, creemos que se trata de un secuestro. Ningún niño puede atravesar por sí mismo las defensas de palacio. La reina bajó la vista hacia él como si fuera un insecto. Si mis hijas han sido tocadas por manos enemigas, arrancaré sistemas solares enteros de sus órbitas, dijo con un filo tan real que los cronistas que tomaban nota temblaron. El eco de ese juramento viajó más allá de la sala del trono, repitiéndose por pasillos, corredores y cuarteles. Todo el imperio lo escuchó en sus canales de comunicación internos. Las palabras de la reina eran ley, el universo ardería si sus hijas no regresaban. Muy lejos de allí, en un borde polvoriento de la colonia humana Tartesos 4, otro escenario se desarrollaba. Nada de cristal brillante ni armaduras vivas. Aquí, todo era metal oxidado, polvo rojo y el gemido constante de un viento cargado de partículas. El taller de Isen Graves estaba enclavado entre rocas volcánicas, a las afueras de un asentamiento minero. El lugar parecía más una chatarra apilada que un taller real. Piezas de motores anticuados, alas de drones caídos, generadores oxidados, todo mezclado con herramientas improvisadas. Isen, un hombre de unos 30 y tantos, barba incipiente y brazos curtidos por años de trabajo manual, estaba inclinado sobre una mesa iluminada por un foco desnudo. Soldaba con paciencia un circuito mientras tarareaba para sí. Si logro que funcione, tal vez tenga un generador auxiliar decente para el invierno, murmuró, limpiándose el sudor con la manga. Afuera, el viento rugía. Una tormenta electromagnética se acercaba, el tipo de fenómeno que volvía inútiles los radares y dejaba a los colonos a merced de la oscuridad. Pero a Isen no le preocupaba, había sobrevivido a docenas de esas tormentas. Fue entonces cuando escuchó un golpe seco contra la puerta metálica. Se quedó quieto. Aquí nadie visitaba a nadie en medio de una tormenta. Se quitó las gafas, frunció el ceño y caminó hacia la entrada. Al abrir, el viento lo golpeó con arena roja y partículas brillantes que chisporroteaban en el aire. Y allí, en medio del umbral, estaban ellas. 2 pequeñas figuras, encogidas bajo una capa rota de tela brillante. Sus ojos, grandes y luminosos, lo miraban con terror. Tenían la piel iridiscente, como nácar, y finas membranas en las manos. Una de ellas sangraba en la frente, la otra temblaba como una hoja. Isen parpadeó, incrédulo. ¿Pero qué demonios? Una de las criaturas dio un paso atrás, como para huir, pero el viento rugió más fuerte. Isen las miró, y aunque no entendía quiénes eran ni de dónde venían, supo al instante que si las dejaba allí afuera, morirían. Sin pensarlo, las tomó con cuidado de los brazos y las metió dentro, cerrando de un golpe la puerta. Tranquilas, tranquilas, ya está, dijo con voz baja, como si hablara con animales heridos. La sentó cerca de la estufa que mantenía encendido a base de restos de combustible. Buscó una manta vieja y se la echó encima.
Las pequeñas lo observaban con desconfianza, con ojos enormes y brillantes que parecían espejos. Vale, supongo que no habláis mi idioma, Isen suspiró, rascándose la nuca. Pero, hambre, frío, eso da igual de dónde vengas. Cogió una olla, echó agua, algunos vegetales deshidratados y restos de carne sintética. Mientras cocinaba, las criaturas lo seguían con la mirada. Cuando sirvió el caldo humeante en 2 tazones de metal y se los acercó, las pequeñas dudaron. Isen tomó un sorbo del suyo y sonrió. ¿Vis? No mara. Al cabo de un instante, las dos comenzaron a beber con avidez. Isen sonrió satisfecho, aunque en su pecho empezaba a crecer una extraña inquietud. No eran colonos perdidos, eso era obvio. Sus ropas tenían símbolos tallados con precisión que nunca había visto, y su piel brillaba con tonos que ningún humano tenía. ¿Quiénes sois, pequeñas?, murmuró en voz baja, más para sí que para ellas. Mientras tanto, en el palacio de Exaltera, los generales desplegaban mapas estelares. Sistemas enteros eran marcados con líneas rojas, sectores bajo vigilancia, mundos ocupados, rutas bloqueadas. El General Corvath se inclinó ante la reina. Nuestros sensores detectaron un salto inusual en el borde de Tartessos 4, una colonia menor humana. Creemos que es posible que... ¿Humanos?, interrumpió la reina con un resoplido despectivo. Esa especie es débil, desorganizada, primitiva. Mis hijas no podrían haber caído en sus manos. Aún así, Majestad, si un enemigo usó su territorio como escondite, debemos investigarlo. La reina lo miró con frialdad. Manda a los escuadrones. Que arrasen el planeta si es necesario. No habrá piedad para quienes oculten a mis hijas. El general inclinó la cabeza. Una sombra de preocupación cruzó su rostro, porque conocía la reputación de los humanos. Sí, eran primitivos, pero también impredecibles. En su taller, Isen observaba a las pequeñas dormirse bajo la manta. Una de ellas, la más pequeña, se acurrucó contra su brazo. Él permaneció quieto, sorprendido por la confianza repentina. Sintió un nudo en la garganta. Hacía años que no sentía ese contacto humano, desde que había perdido a su familia en un accidente de minería. El calor de esa pequeña mano sobre su piel le removió recuerdos enterrados. No sé de dónde habéis salido, ni qué problemas traéis detrás, susurró, acomodando la manta. Pero aquí estáis a salvo, al menos por esta noche. El viento aullaba afuera, y el palacio imperial rugía a años luz de distancia. 2 mundos separados por poder y fragilidad, unidos por un accidente. Y en el centro de ese cruce improbable, un humano solitario sostenía en sus brazos el destino de un imperio. El amanecer en Tartessos 4 no era un espectáculo de colores cálidos como en la Tierra. Aquí, el sol era pequeño y rojizo, filtrado por una atmósfera cargada de polvo metálico. La luz llegaba en haces quebrados, como cuchillas que cortaban el horizonte. Isen estaba ya despierto, removiendo brasas en la estufa improvisada, cuando escuchó un murmullo suave detrás de él. Las 2 niñas alienígenas se habían despertado. Sus ojos brillaban con reflejos azulados, distintos a cualquier iris humano. Se miraban entre sí, murmurando palabras incomprensibles en un idioma musical, lleno de chasquidos y notas ascendentes. Isen, sentado en su taburete, las observó con una mezcla de curiosidad y precaución. «Buenos días, o lo que sea que contéis como día», dijo con voz tranquila. Las pequeñas se quedaron inmóviles, estudiándolo. Una de ellas, la mayor, levantó la barbilla con un gesto orgulloso, casi altivo, aunque seguía temblando bajo la manta. Isen alzó las manos en gesto de paz. «No os voy a hacer daño. ¿Entendéis eso?». Se señaló a sí mismo, luego a ellas, y dibujó un círculo en el aire con el dedo, como queriendo decir aquí estamos juntos. La más pequeña soltó un sonido, algo entre un suspiro y un gorjeo. La mayor le lanzó una mirada rápida, como regañándola, pero luego se relajó un poco. Isen sonrió. «Veo progreso».
Se levantó, revolvió en una caja de provisiones y sacó un pedazo de pan seco. Lo partió en dos y lo puso frente a ellas. Las niñas lo olieron con cautela antes de morderlo. Fue entonces cuando Isen notó algo extraño. Sus gestos eran refinados, como si incluso en medio del miedo y el hambre hubiesen sido educadas para comportarse con cierto decoro. Esto no son simples crías perdidas, pensó. Había visto colonos huérfanos, niños de las minas, y estos dos seres no se parecían en nada a ellos. En ese mismo instante, a años luz de distancia, los escuadrones de la reina Azaratel se desplegaban en formación perfecta. Naves negras, con alas que parecían cuchillas de obsidiana, atravesaban el hiperespacio rumbo al sistema de Tartesos. En la nave insignia, el general Corbett discutía con sus oficiales. Los humanos no tienen cómo ocultar a las princesas. Son criaturas débiles. Si alguien las tomó, deben ser rebeldes de otro sector que eligieron este planeta como escondite. Un capitán, más joven, frunció el ceño. General, con respeto, he leído informes. Los humanos, aunque primitivos, han mostrado una resistencia fuera de lo común en conflictos pasados. Se adaptan, improvisan. Corveth soltó una carcajada grave. Improvisar es el arte de los que no tienen poder. El imperio no improvisa. El imperio conquista. Las palabras resonaron en la sala de mando. Pero en el fondo de su mente, incluso el orgulloso general recordaba batallas antiguas donde esos primitivos habían sorprendido a flotas enteras con trampas simples. El pensamiento lo incomodó, aunque no lo admitió en voz alta. De vuelta en el taller, Isen había decidido que la comunicación era lo primero. Cogió un trozo de metal oxidado y con un carbón encendido empezó a dibujar sobre el suelo, un círculo grande con un punto en el centro. Esto, dijo señalando, es un sol. Las niñas lo miraron, confundidas. Entonces dibujó otro círculo más pequeño, y un arco alrededor. Planeta. La más pequeña emitió un sonido curioso y tocó el dibujo con la punta de su dedo membranoso. Luego señaló a la ventana, hacia el cielo rojizo. Sí, eso, Isen asintió. Cielo. Señaló su pecho. Humano. Ethan. Las pequeñas se miraron entre sí. La mayor murmuró algo que sonó como Serra. Isen señaló hacia ella. ¿Jare? ¿Tú? La niña inclinó la cabeza, seria, y luego señaló a su hermana, Linari. Jare. Linari, repitió Isen lentamente, como memorizando. Sonrió. Encantado. El hielo se había roto. Las niñas ya no lo miraban con tanto miedo, aunque la desconfianza seguía latente. En la colonia cercana, los humanos también se preparaban para la tormenta electromagnética. Los mineros habían cerrado los pozos y refugiaban a sus familias en búnkeres subterráneos. Nadie notaba que en las afueras, en un taller desvencijado, se escondían dos seres que podían alterar el destino de civilizaciones enteras. Mientras Isen calentaba más sopa, las pequeñas exploraban su taller. Tocaban con fascinación cables, herramientas, motores a medio armar. Linari tropezó con un dron roto y dejó escapar una risa breve, clara, infantil. Isen la escuchó y, por un instante, su pecho se aflojó. Hacía años que no escuchaba una risa en su casa. No toques eso, mocosa, dijo en broma, levantando el dron y soplándole el polvo. Si funciona otra vez, será un milagro. Las niñas no entendieron las palabras, pero comprendieron la intención. Isen, con paciencia infinita, empezó a mostrarles cómo funcionaban las cosas. Encendió una linterna, giró un ventilador manual, hizo chispas frotando cables. Ellas observaban fascinadas, como si fueran fuegos artificiales. Mientras tanto, en el vacío entre estrellas, las naves del Imperio se acercaban a Tartesos 4. Los sensores humanos detectaron anomalías, pero las tormentas electromagnéticas interferían demasiado. El gobernador colonial, un burócrata cansado, solo alcanzó a enviar un mensaje a medias al mando terrestre. Actividad sospechosa. Posible incursión.
Necesitamos refuerzos. Pero nadie contestó. Isen estaba preparando camas improvisadas con mantas y cojines cuando escuchó un rugido en el cielo. El sonido era inconfundible, no era tormenta, era motor de nave entrando en la atmósfera. Corrió a la ventana y vio una sombra oscura cruzando las nubes rojas. Su estómago se encogió. ¡Mierda! Las niñas también lo oyeron. Serra corrió hacia él y tiró de su brazo, con los ojos abiertos de par en par, señalando la nave en el cielo y murmurando palabras apresuradas que no comprendía, pero cuyo sentido era obvio: nos buscan. Isen apretó los dientes. No sabía quiénes eran exactamente esas niñas, pero sí sabía que algo enorme estaba detrás de ellas. Y ahora, ese algo estaba aquí. Miró su taller, un puñado de herramientas, chatarra, viejos drones y su ingenio. Eso era todo lo que tenía. Y, sin embargo, no pensó en entregarlas. De acuerdo, pequeñas, dijo con un suspiro. Parece que vais a quedarnos más tiempo del que creía. Esa noche, mientras las naves imperiales aterrizaban en las afueras de la colonia y comenzaban sus registros, el imperio cometió su primer error: subestimó al humano. Porque en un universo de superpotencias, flotas colosales y tecnología avanzada, nadie sospechaba que un hombre solitario, armado solo con creatividad, testarudez y un corazón dispuesto a proteger, pudiera desafiar a un imperio. Y mucho menos que ya estaba haciéndolo. La colonia de Tartesos 4 dormía inquieta bajo la tormenta electromagnética. El cielo, teñido de rojo y púrpura, se agitaba como un océano enfurecido. Relámpagos azules cruzaban la bóveda con descargas que hacían temblar el suelo. Para los colonos, aquello era una amenaza natural. Para el imperio de las coronas estelares, era un velo perfecto bajo el cual desplegar sus tropas. Las naves de desembarco irrumpieron entre los nubarrones con un zumbido profundo. Eran gigantescas estructuras negras, como cuchillas flotantes. Descendieron con precisión matemática en las afueras de los asentamientos humanos, levantando torbellinos de polvo y chispas. Del vientre de esas naves surgieron las tropas, soldados blindados, altos como estatuas, con armaduras segmentadas que emitían destellos rojizos. Avanzaban en formación cerrada, portando lanzas de energía que chisporroteaban con una luz letal. La orden era clara: encontrar a las princesas, sin importar el precio. Isen observaba desde la ventana de su taller, con los nudillos blancos de tanto apretar el marco metálico. Sus ojos seguían las luces lejanas que iluminaban la colonia. Sabía lo que aquello significaba: registros, interrogatorios, destrucción. Serra y Linari estaban acurrucadas detrás de él, temblando bajo una manta. Sus miradas eran suplicantes. Isen respiró hondo, tratando de calmar el torbellino en su interior. Tranquilas, no os voy a dejar solas, murmuró, aunque no estaba seguro de quién intentaba convencerse más, si a ellas o a sí mismo. Se giró, recorriendo con la mirada su taller abarrotado de chatarra. Motores quemados, viejos drones de exploración, bobinas de cobre, depósitos de combustible. Nada de aquello era un arsenal, pero para Isen, cada pedazo era potencial. Bien, murmuró, con una chispa de determinación. Hora de improvisar. En la colonia, los soldados imperiales ya habían comenzado su labor. Casas eran abiertas a golpes, familias humanas obligadas a salir bajo la lluvia de polvo metálico. Los soldados revisaban todo: sótanos, graneros, incluso hornos de fundición. Hablad, primitivos. Rugió un oficial, levantando del cuello a un minero. ¿Habéis visto a dos pequeñas de nuestra especie? El minero, con los labios partidos por el golpe, negó con la cabeza. No, no hemos visto nada. El oficial lo arrojó al suelo como a un saco vacío. Para ellos, los humanos eran apenas insectos molestos, y no había motivo para tratarlos con respeto. Isen trabajaba contrarreloj. Había colocado a las niñas dentro de un viejo compartimiento de carga, escondido tras una pared de chatarra. Les indicó con gestos que guardaran silencio. Serra, aunque nerviosa,
Asintió con madurez sorprendente. Linari, más pequeña, lo abrazó antes de esconderse. Ese simple gesto apretó el pecho de Isen. Dios, ¿en qué me he metido?, pensó, acariciando la cabeza de la pequeña antes de cerrar la compuerta. Luego se dirigió a su mesa y comenzó a ensamblar piezas con manos firmes. Cogió un dron destrozado, le añadió un depósito de combustible pequeño y una chispa eléctrica. Una bomba casera. Revisó un generador de campo defectuoso y lo adaptó para crear pulsos de interferencia. Conectó cables, ajustó tuercas, improvisó mecanismos. No tenía armas de plasma, ni armaduras indestructibles. Pero tenía lo que siempre había tenido, ingenio humano. El primer grupo de soldados llegó al borde de su propiedad. Sus visores brillaban en la oscuridad mientras escaneaban el terreno. Uno de ellos golpeó la puerta del taller con el extremo de su lanza energética. Abran en nombre del Imperio. Ethan tragó saliva. Había preparado un plan, trampas que no matarían, pero que quizás ganarían tiempo. El golpe resonó otra vez. Última advertencia. Isen respiró hondo, ajustó un interruptor oculto tras su mesa y se deslizó hacia la parte trasera del taller. La puerta fue derribada con una explosión. 4 soldados entraron, apuntando sus lanzas. Los visores escaneaban cada rincón. Entonces, el generador modificado soltó un pulso azul. Las armaduras de los soldados chisporrotearon, sus visores se nublaron. Confundidos, comenzaron a golpear sus cascos, maldiciendo en su idioma gutural. Del techo cayeron piezas metálicas atadas a imanes improvisados, golpeando a los invasores y haciendo aún más caótico el momento. Isen aprovechó la distracción, lanzó uno de sus drones bomba por el suelo. El artefacto rodó hasta quedar entre los soldados y estalló en una llamarada de fuego y humo. No era letal, pero sí suficiente para obligarlos a retroceder tambaleando. Isen corrió hacia la salida trasera, buscando ganar tiempo. Serra y Linari escucharon el estruendo desde su escondite. La pequeña Linari comenzó a sollozar en silencio, pero Serra la abrazó con fuerza, repitiendo palabras en su idioma. Sus ojos brillaban de miedo, y algo más. Una chispa de orgullo hacia el extraño humano que estaba enfrentando monstruos por ellas. En la colonia, el caos se expandía. Otros grupos humanos, al ver la brutalidad de los registros, comenzaron a resistirse. Algunos mineros blandieron herramientas, otros lanzaron piedras. Los soldados imperiales respondieron con violencia, choques eléctricos, golpes, detenciones. Los informes llegaban al general Corbett en su nave insignia. Resistencia humana menor, informó un oficial. Not a preoccupant. Corbett asintió, seguro de su superioridad. Aplastadla. Pero lo que nadie en la flota imperial sabía era que, en un taller en ruinas, un solo humano estaba burlando a escuadrones enteros con trampas hechas de chatarra. Isen se deslizó por un pasadizo rocoso que conocía bien. Había construido ese túnel años atrás para transportar piezas pesadas desde el desguace cercano. Ahora le servía como ruta de escape. Llevaba consigo un par de artefactos improvisados y un rifle de caza viejo. No era mucho, pero era lo que había. Desde lo alto del túnel, vio a otro grupo de soldados acercarse al taller. Sus armaduras brillaban bajo la tormenta, imponentes. Isen apretó los dientes. Hora de la función, bastardos. Colocó uno de sus artefactos en una grieta del suelo. Cuando los soldados pasaron, un estallido de luz cegadora iluminó el terreno. El suelo se abrió en una explosión de polvo, haciendo que 3 de ellos cayeran al suelo aturdidos. Isen disparó con el rifle, no a ellos, sino a un depósito de combustible cercano. La explosión resultante levantó una nube ardiente que obligó a los soldados a dispersarse. Era David contra Goliath. Pero David tenía la terquedad de no rendirse. Horas después, con el taller en ruinas y la colonia bajo ocupación parcial, Isen logró volver arrastrándose hasta su escondite. Abrió la compuerta secreta y encontró a Serra y Linari esperándolo, con los ojos muy abiertos. Ambas corrieron hacia él.
Linari se aferró a su pierna, y Serra, aunque más orgullosa, no pudo evitar abrazarlo también. Isen, exhausto, se dejó caer de rodillas y las estrechó. Ya está, estamos bien, susurró, aunque no era cierto. Sabía que aquello apenas empezaba. Afuera, las tropas del imperio seguían rastreando. Pero en aquel rincón oscuro, dos princesas alienígenas habían encontrado un protector inesperado, un humano que... La noche en que las princesas quedaron bajo su techo, David creyó haber desafiado ya todos los límites de su suerte. Pero nada podía prepararlo para lo que vino después. Al amanecer, los bosques resonaron con un zumbido profundo. No era viento, ni fauna nocturna, sino el eco metálico de naves rastreadoras. El imperio no buscaba, cazaba. David apenas tuvo tiempo de apartar a las niñas de la ventana cuando el cielo se iluminó con haces azules. El cristal vibraba como si fuera a estallar. «Shh», le susurró, con un dedo sobre los labios. «Ahora no hagan ruido». Las dos criaturas lo miraban, los ojos enormes, llenos de un pánico tan puro que casi lo desgarró por dentro. El instinto humano que le había hecho abrazarlas la noche anterior volvió a tomar el control. No eran princesas. No eran herederas de una civilización estelar. Eran niñas, y alguien intentaba arrancarlas de sus brazos. Tomó la decisión más arriesgada de su vida, no entregarlas. El escondite. El refugio donde vivía estaba diseñado para resistir tormentas de radiación, no para burlar escáneres alienígenas. Sin embargo, David había aprendido a improvisar. Arrastró una vieja placa de blindaje hacia la despensa subterránea. El metal estaba cubierto de polvo y óxido, pero lo suficientemente denso para confundir lecturas básicas. Dentro, amontonó mantas, filtros de aire y provisiones. «Escuchen», les dijo a las princesas. «Van a entrar aquí y no saldrán hasta que yo les diga. No importa lo que oigan afuera». «¿Y si te atrapan?», preguntó la mayor, con un hilo de voz. David tragó saliva. Había algo en esa pregunta que lo dejó clavado en el suelo. Nunca se había visto a sí mismo como un protector. Era un ingeniero, un sobreviviente solitario en un planeta olvidado. Pero en ese momento, con esos ojos suplicantes fijos en él, comprendió que la línea de defensa terminaba en sus manos. «Entonces me tendrán que atrapar con ustedes a salvo», respondió, firme. Las niñas obedecieron. David cerró la compuerta y la cubrió con chatarra como si fuera parte del suelo. Apenas terminó, un golpe metálico retumbó en la entrada principal. El visitante. Los imperiales no llamaban a las puertas. Las derribaban. La suya se abrió de un solo disparo sónico, y tres figuras encapuchadas entraron, portando lanzas energéticas. Sus movimientos eran precisos, calculados, fríos. Human escupió uno de ellos, en un castellano quebrado aprendido de los traductores automáticos. «¿Has visto a las descendientes de nuestra reina? Entrégalas». David levantó las manos, aparentando nerviosismo. «He visto luces en el bosque, nada más. Aquí no hay nadie». Uno de los soldados recorrió el lugar con un escáner de pulso. El haz azul barrió paredes, estantes, incluso su catre desordenado. David contuvo la respiración. La máquina chirrió, procesando datos. Finalmente, emitió un pitido negativo. El soldado frunció el ceño. «Este refugio es primitivo. Puede ocultar rastros». El líder se acercó a David, lo tomó del cuello del uniforme y lo levantó con una sola mano. «Si mientes, humano, el castigo será lento». Los ojos de David chispearon de ira, pero no respondió. El silencio era su única arma. El juego de ingenio. Sabía que no podía resistir físicamente a 3 soldados imperiales. Tenía que usar la única ventaja que la historia le había enseñado a su especie, ingenio y descaro. ¿De verdad creen que yo, un simple ingeniero exiliado, tendría el valor o la capacidad de ocultar a su realeza?, dijo con voz entrecortada. «Si estuvieran aquí, ya me habrían obligado a entregarlas, ¿no?». El líder lo observó,
tratando de leer sus expresiones. Los humanos eran difíciles de descifrar, sus rostros cambiaban con una rapidez desconcertante. «Revisen otra vez», ordenó finalmente. Mientras los soldados apartaban muebles y golpeaban paredes huecas, David fingió incomodidad, como si solo deseara que se marcharan. Por dentro, cada segundo era una tortura. La compuerta del sótano parecía brillar con la palabra secreto escrita encima. Uno de los rastreadores pateó una caja, dejando caer un puñado de viejas herramientas humanas. Entre ellas, un generador portátil. El soldado se inclinó, curioso. «¿Qué es esto?». David sonrió con la naturalidad de quien juega al límite. «Un dispositivo que convierte la radiación ambiental en calor». «Nada valioso. ¿Quieren que les prepare café?». Los tres lo miraron, confundidos. La palabra café no estaba en sus glosarios. Ese instante de desconcierto fue suficiente. El escáner volvió a pitar en negativo. No detectaba a las niñas. El líder gruñó. «Si descubrimos que mientes, humano, tu especie pagará». Y así como entraron, se retiraron, dejando la puerta destrozada. Él respiró. David no se permitió respirar hasta que el último eco metálico desapareció en el bosque. Corrió a la despensa, apartó la chatarra y abrió la compuerta. 2 pares de ojos húmedos lo miraban desde la oscuridad. «¿Se fueron?», susurró la menor. David asintió, agotado. «Por ahora». Las niñas lo abrazaron al unísono, como si hubieran esperado ese momento para desbordar todo su miedo contenido. El corazón de David, endurecido por años de soledad, se ablandó en un latido. La decisión que lo cambió todo. Esa noche no durmió. Mientras las pequeñas descansaban en silencio, pensó en lo que había hecho. Podría haberlas entregado, obtener un salvoconducto, incluso favores del imperio. En cambio, eligió enfrentarse a la maquinaria más despiadada de la galaxia. ¿Por qué? Porque algo en su humanidad, esa mezcla de obstinación, ternura y desafío irracional, lo había empujado a protegerlas. No era lógica, era visceral. Al amanecer, mientras reparaba la puerta con lo poco que tenía, tomó la decisión definitiva: no solo las ocultaría. Las llevaría de regreso a su madre, incluso si eso significaba convertirse en enemigo de todo un imperio. David sonrió, con esa chispa suicida que solo un humano podía tener. «Pues bien, chicas», murmuró para sí, mirando hacia el bosque donde las naves aún patrullaban. «Vamos a enseñarle al imperio lo que significa que un humano diga no». Y así, la historia dejó de ser la de un exiliado escondido en un planeta olvidado. Se convirtió en la de un hombre que desafiaba a un imperio entero, con 2 niñas dormidas en sus brazos. La selva parecía contener la respiración. David avanzaba entre la maraña de raíces con las 2 pequeñas pegadas a su espalda, ocultas bajo una capa de camuflaje improvisada. Había elegido moverse de noche, cuando los drones imperiales reducían su frecuencia de patrulla. Sabía que era arriesgado, pero quedarse quieto era peor. Tarde o temprano descubrirían el refugio. La mayor de las princesas, de ojos luminiscentes, murmuró casi sin voz: «Nos encontrarán, siempre encuentran». David la cargó un poco más alto y respondió en el mismo tono bajo: «No si los humanos jugamos primero». Era mentira, y lo sabía. Pero necesitaban creer. Y él también. El trayecto era lento. El aire cargado de humedad convertía cada paso en un suplicio. Sin embargo, lo que le dolía no era el cuerpo, sino el peso de la decisión. Había elegido desafiar al imperio, y no había vuelta atrás. De pronto, un zumbido metálico se encendió sobre las copas. Un reflector barría la selva. David apretó los dientes, arrojó a las niñas al hueco de un tronco hueco y se lanzó encima de ellas, cubriéndolas con su cuerpo. El haz los rozó, quemando la corteza a centímetros de su cara. Contuvo el aire, rezando a nadie en particular. El dron siguió de largo. Las pequeñas tiritaban bajo él. David se incorporó despacio y las ayudó a salir. «¿Ven?», dijo, forzando una sonrisa.
Solo un rayo de luz. Nosotros seguimos enteros. Pero en su mente ya planeaba el siguiente paso: debía dejar de huir. Había que contraatacar. Horas después, alcanzaron lo que quedaba de una estación de prospección humana abandonada. Torres caídas, generadores oxidados, paneles solares cubiertos de lianas. Para el Imperio no era más que chatarra. Para David, era una caja de herramientas gigante. «Descansen aquí», ordenó. «Yo necesito trabajar». Las niñas obedecieron, demasiado exhaustas para discutir. Se acurrucaron juntas en un rincón mientras él desarmaba cables, abría generadores y rescataba microceldas de energía. Con manos firmes, comenzó a ensamblar algo que en teoría no debía funcionar: un campo de interferencia electromagnética. No ocultaría sus firmas biológicas por completo, pero sí las haría parecer rocas y sombras. Cuando el sol despuntó, David había convertido la estación en una trampa. El rugido de motores llegó poco después. Una lanzadera imperial descendía directamente sobre ellos. Los soldados no se habían tragado su mentira. Esta vez venían preparados. David colocó a las niñas detrás de una compuerta caída. «No importa qué pase, no salgan», les dijo, con la voz rota por primera vez. «Si muero, corran hacia el río. La menor lo agarro de la muñeca». «No mueras». Él le acarició la cabeza. «Haré lo que pueda». Eso es lo que hacemos los humanos. Los imperiales irrumpieron entre el metal oxidado, armas en alto. El líder, el mismo que había registrado su refugio, levantó un altavoz. «Humano, te ofrecimos una oportunidad. Ahora pagarás con tu vida». David activó el generador de interferencia. Un pulso invisible barrió la zona. Los sensores de los soldados comenzaron a parpadear, mostrando lecturas imposibles. Múltiples cuerpos, fuentes de calor que aparecían y desaparecían, ecos en todas direcciones. El caos técnico desordenó su formación. Entonces, David lanzó la segunda parte de su plan. Había reconfigurado un viejo cañón de plasma de perforación minera. No era un arma de guerra, pero disparaba con suficiente potencia para arrancar un árbol de cuajo. El primer rayo atravesó el suelo a centímetros de los soldados, levantando una explosión de tierra y metal. No había intentado matarlos, había intentado asustarlos, confundirlos, ganar segundos. «Aquí, cobardes», gritó, corriendo entre la maleza, arrastrando consigo un viejo panel reflectante que multiplicaba su imagen en los visores enemigos. Los imperiales disparaban a fantasmas. Cada vez que creían atraparlo, otra lectura los desviaba. David sabía que solo tenía minutos antes de que ajustaran sus equipos, pero eso bastaba. Un proyectil lo alcanzó en el hombro, lanzándolo contra una roca. El dolor lo cegó, pero se obligó a seguir. Si caía, ellas también caerían. De pronto, un rugido diferente sacudió el aire. No era un dron ni una lanzadera. Era una nave colosal que descendía, bañando todo con una luz blanca. Los imperiales cesaron el fuego al instante. Se arrodillaron, inclinando las cabezas. David levantó la mirada ensangrentada. En la escotilla de la nave descendía una figura imponente, envuelta en un manto resplandeciente, la reina. Su voz retumbó en el aire, amplificada por campos sónicos. «¿Dónde están mis hijas?». El líder imperial señaló hacia la estación. «Majestad, hemos rastreado hasta aquí. El humano las oculta». La reina lo miró fijamente. Sus ojos eran un océano de furia y dolor. Por un instante, David sintió que lo iba a fulminar allí mismo. Entonces, detrás de la compuerta caída, dos pequeñas voces gritaron al unísono. «¡Madre!». Las niñas corrieron hacia ella, esquivando los escombros. La reina las tomó en sus brazos, y el mundo entero pareció contener el aliento. David, tambaleante, apenas pudo sonreír antes de desplomarse sobre la tierra quemada. La última imagen que vio antes de perder el conocimiento fue a la reina sosteniendo a sus hijas, y mirándolo a él, no con odio, sino con algo más complejo. Algo que parecía respeto.
David despertó envuelto en un calor extraño. No era el sol abrasador del planeta ni las brasas de algún incendio. Era una luz suave, envolvente, casi medicinal. Abrió los ojos con dificultad y descubrió que no estaba en la selva ni en su refugio. Estaba acostado en una camilla de metal bruñido, rodeado de símbolos que no comprendía. Intentó incorporarse, pero una punzada en el hombro lo obligó a soltar un gruñido. Un campo translúcido lo sujetaba, reparando lentamente el tejido desgarrado. No luches contra el sello de sanación, humano, dijo una voz grave. Jarrah la cabeza. A su lado, de pie, estaba la reina. Sin armadura ni manto ceremonial, solo con una túnica clara que dejaba ver la fragilidad de sus manos. Pero sus ojos seguían siendo la tormenta de una soberana. Tus soldados, balbuceó David, recordando los disparos, el dolor. Ya no son míos, respondió ella con frialdad. Quien se atreve a poner en peligro a mis hijas no merece servirme. David trató de sonreír, aunque el gesto le salió torcido. Bueno, entonces parece que hice lo correcto. La reina lo observó largo rato. Sus labios temblaron como si quisiera decir algo y no encontrara las palabras. Finalmente, apartó la mirada. Unos pasos ligeros irrumpieron en la sala. Las dos niñas corrieron hacia él y se aferraron a su costado sano, llorando y riendo a la vez. Pensamos que ibas a morir, dijo la menor, enterrando la cara en su pecho. No vuelvas a dejarnos así, reclamó la mayor, con un sollozo ahogado. David, incapaz de contener la emoción, les pasó el brazo por encima. Tranquilas, pequeñas. Un humano es duro de matar. Las niñas rieron entre lágrimas, y en esa risa había más gratitud que en 1000 discursos. Cuando se apartaron, la reina volvió a hablar. No comprendo a tu especie. Cualquier otro habría entregado a las niñas para salvar su vida. Tú arriesgaste la tuya, sin tener nada que ganar. David respiró hondo, pensando en cómo explicarlo. Porque son niñas. Porque alguien tenía que hacerlo. Y porque, hizo una pausa, buscando fuerzas, porque eso es lo que hacemos los humanos cuando todo parece perdido. Cuidamos de los que no pueden defenderse. El silencio llenó la sala. Ni máquinas ni voces interrumpieron. Solo esa confesión flotando en el aire. La reina bajó la vista hacia sus hijas, dormidas ahora en brazos de asistentes. Luego volvió a mirarlo a él. Y lo que David vio fue un destello de comprensión, quizás incluso de humildad. Mi pueblo te llama primitivo, dijo ella. Te consideran débil, irrelevante. Y, sin embargo, con tu ingenio y tu terquedad derrotaste a mis mejores rastreadores y protegiste lo más valioso de mi vida. David sonrió cansado. Supongo que somos buenos para sorprender. Ella inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que parecía un saludo real. De ahora en adelante, ningún humano será llamado primitivo en mi presencia. El peso de esas palabras lo golpeó como un rayo. Una reina alienígena, gobernante de mundos enteros, reconociendo el valor de un simple ingeniero exiliado. El tiempo pasó. Los médicos imperiales lo curaron por completo. Cuando estuvo en pie, la reina lo convocó a un salón inmenso, un espacio que parecía estar suspendido entre estrellas. Allí, rodeada de su corte, habló en voz alta. Este humano arriesgó su vida por la corona de mi linaje. No lo hizo por honor, ni por recompensa, sino por compasión. Hoy declaro que la compasión humana es virtud que mi imperio deberá aprender. Un murmullo recorrió la sala, mezcla de asombro e incredulidad. David, incómodo, quiso decir algo, pero las princesas corrieron hacia él y se colgaron de sus brazos. Mamá, queremos que se quede con nosotros, pidió la menor. Él nos cuidó cuando nadie más lo hizo, añadió la mayor. La reina las acarició con ternura y luego miró a David. No puedo encadenarte a mi imperio. Pero si lo deseas, siempre tendrás un lugar aquí, entre nosotras. David pensó en su viejo refugio, en la soledad que lo había acompañado por años, y luego miró a esas dos pequeñas que lo abrazaban como si fuera parte de su familia.
Quizás, dijo despacio, lo que necesito no es un lugar, sino una razón para quedarme. Las niñas rieron y lo apretaron más fuerte. La reina, por primera vez, sonrió de verdad. Esa noche, mientras las estrellas giraban sobre el palacio de cristal, David comprendió que había cambiado más que su destino personal. Había sembrado en un imperio entero la idea de que los humanos, esos seres frágiles y testarudos, tenían algo que ninguna tecnología podía imitar, la capacidad de proteger y amar sin condiciones. Y en ese gesto, en ese triunfo silencioso, se encontraba la verdadera victoria de la humanidad.